Pero, bueno, lo que se considera la segunda edad, en términos muy, muy grandes, es un periodo que va desde que Morgoth es enviado al vacío, o sea, cuando termina lo que es la primera gran guerra con la derrota de Morgoth total, ¿no? Estamos hablando después de la muerte de los árboles, la destrucción de los pilares de luz, Ungoliant y todo lo demás. Bueno, después que los Valar van y se llevan a Morgoth y se olvidan de Sauron, dicen, bueno, Sauron no importa, porque Sauron se esconde por ahí. Bueno, a partir de ahí empieza la segunda edad. Y termina cuando se produce lo que es el flashback en la película original de la última alianza de elfos y hombres con la derrota de Sauron 100 años después de la caída de Númenor. Eso les va a dar un poco la idea de por qué esto está jodido. Estamos hablando que Sauron fue derrotado 100 años después de la caída de Númenor y acá las cosas están pasando, parece, por poner mucho tiempo, de un mes al otro, una semana a la otra o un día al otro. O sea, son periodos más cortos. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer gran problema. Dentro de lo que es la Edad del Sol, allá por el 1200, empezaría, digamos, la historia que nos está contando los Anillos del Poder. Voy a hacer la cronología desde donde supuestamente esto empezaría, un poquito antes del 1200 en realidad. Pero sería un poquito antes, no mucho antes. En donde por el 1200 Sauron, que sería el año que estamos viendo en la segunda temporada, Sauron engaña a los Noldor en Eregion porque Sauron decide ir primero a Lindon. Gil-galad le dice, acá no vas a entrar porque no confío en vos, el otro viene soy el que da los dones, soy un amigo, porque quería entrar a Lindon porque los elfos más poderosos se encontraban allí. Como no funcionó, dijo, bueno, voy al plan B y me voy a Eregion. Termina, digamos, volviendo Sauron, se va para Eregion y en ese mismo año empiezan los Númenóreanos a crear los primeros asentamientos en la Tierra Media. O sea, todo lo que estamos viendo en el primer capítulo de que había un acueducto númenoriano en ruinas y todos estos tipos que estaban ahí, o sea, no había pasado todavía. Tuvieron que acortarlo. Recién ahora estaría empezando en los asentamientos. ¿Por qué lo acortaron? Bueno, lo acortaron porque, digamos, Celebrimbor, en ese periodo del 1200 al 1000, digamos, creo que 1500, son 200, a ver, 200, 300 años, ¿no? A ver, 1200 al 1500, 300 años. Pasan Celebrimbor y Sauron trabajando juntos para poder hacer o forjar los anillos de poder, ¿no? La idea era hacer 16 anillos para los elfos. Pero acá lo que hicieron fue decir, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer... O sea, el orden está invertido. Primero, en lo de Tolkien se hacen los 16 anillos con Sauron y luego Celebrimbor hace los 3 anillos más poderosos, que son los que usan Galadriel, Gil-galad y... ¿cómo se llama? Sidrian, creo que es el nombre. Sidrian me parece era el nombre. A ver, Círdan.
que es digamos, Círdan tiene una historia que es bueno, cuando lleguemos a Círdan lo hablo, pues si no me voy a perder. Bueno, el tema es que, claro, 300 años y esto va a pasar en un mes, porque en la serie te dice, o sea, tiene una parte buena y es la manipulación de Sauron. Sauron manipula a la secretaria de Celebrimbor, sabiendo de que le va a ver las heridas que tiene y que va a sentir pena y que va a interceder por él ante Celebrimbor. Pero claro, todo pasa en días. Entonces, no tiene sentido la línea temporal, tenés que comprimir todo. Y también tuvieron que comprimir el tema de los Númenóreanos porque ya tenían que tener para la guerra supuesta, ya tenían que tener asentamientos, cosa que no habían tenido porque estaban viendo en Númenor felices y contentos. Entonces, ese fue el primer problema que se te da, o que, primer problema, uno de los problemas que ves al cortar la línea de tiempo de Tolkien. Tolkien hizo, esto es podrías decir una epopeya entre miles de años. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pasan 100 años y que Celebrimbor se da cuenta que Sauron lo traicionó, que es cuando Sauron forja su anillo único. Y casi 100 años después, en el 1690 y algo, no sé si 95 o 93, empieza la guerra entre Sauron y los elfos. O sea, tuvieron 90 años para prepararse. En ese momento que empieza la guerra con Sauron, lo que hace que Celebrimbor, que debe ser de lo poco inteligente que hizo, fue enviar los anillos a Lindon. Pasado 2 años, en donde están en guerra y está el asedio de Eregion, mandan a Elrond junto con Gil-galad. Acá cambiaron todo eso en esta serie. Acá va a ir Gil-galad, Galadriel y no me acuerdo cuántos elfos. Creo que ni siquiera va a ser un ejército. No recuerdo si dijo los mejores, un grupo de los mejores elfos o de los elfos más poderosos que tenemos, ¿no? Lo cual no sirve de nada porque básicamente 2 años después destruyen Eregion, capturan a Celebrimbor. Celebrimbor se niega a ayudarlo a Sauron y es asesinado por flechas y utilizado como estandarte. O sea, lo empalan y lo usan como estandarte. Eso es lo que vemos en el primer capítulo, es una alusión a eso. Cuando está en el árbol, aparece atrapado en el árbol y salen como unos pinchos. Bueno, justamente es para, supongo yo, ¿no? Como una visión de, no debería verse más joven Gil-galad, tanta cosa. No, Elrond no debería estar coqueteando o mirando y toqueteando a su suegra, pero esas son cosas que están pasando y yo no me pregunto, son elfos. La cosa es que Elrond tiene que escapar, logra huir y construye el refugio de Rivendell en el 97. A lo cual va a seguir el sitio de ambos. O sea, lo que estamos viendo, yo calculo que esta temporada va a terminar con la destrucción de Eregion. Y Elrond diciendo, nos vamos. Capaz que con la muerte de Celebrimbor, que digo, creo que sería un buen punto para terminarlo, ¿no? Galadriel y Elrond yéndose, Celebrimbor muriendo y todo hecho añicos. Creo que sería. Entonces, ¿qué es lo que nos está? ¿Cuál es el otro problema que hay? ¿No? Los asentamientos permanentes como tales de Númenor, o sea, empezaron por el 1500, ¿se acuerdan? Bueno, 300 años después, recién Númenor tiene asentamientos permanentes. ¿Dónde está Celeborn? Bueno, eso
Eso no sé dónde está Celeborn. Ni siquiera lo mencionan. Yo no sé si hay un problema con Celeborn con los derechos. No sé qué está pasando, ¿no? Entonces, una cosa que yo le tengo miedo y que creo que esto va, a ver, que creo que va a pasar y va a ser, digamos, eh, creo que van a aparecer, son los Nazgûl. Creo que los van a adelantar. A mí me da la impresión que los Nazgûl los van a meter, porque los Nazgûl aparecerían allá por el 2000 y pico, 2200. Entonces, a mí me da la impresión de que, fíjense en que desde la caída de Eregion todavía no ha tenido la corrupción total Númenor. Númenor está haciendo asentamientos en el 2250. Está todo divino, pero ni rastro de que estén corrompidos. Y tiene una explicación de por qué no, todavía no está corrompido, digamos, ¿no? La, a ver, el mayor problema es que si en el 1500 fue el asedio de Eregion, lo que hizo Amazon fue hacer nacer 1600 años antes, más de 1600 años, a Elendil. Y también a Isildur. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Ar-Pharazôn, que aparece en esta época, estamos hablando del 1500, recién se casa con Miriel en el 3255. 1755 años después de la caída de Eregion. O sea, el problema que tiene Amazon es que agarró varias edades, y estamos hablando de 750 años. Movió, no es que lo movió 20 años, 30 años, 1700 años ha ido comprimiendo esta historia. Claro, pero lo que pasa es que esto no se da como en los Anillos del Poder. No te olvides que para el 1500, con la caída de Eregion, él ya obtuvo los anillos, los 16 anillos. Lo que pasa es que como no se los puede dar a los elfos, decide dividirlo entre los humanos y los enanos. Por eso para el 3000, creo, 2000 y pico, ya tenés los Nazgûl. 2251. Estaba buscando bien la fecha. O sea, ustedes imagínense el lío, pero el lío que se arma al compactar 1500 años de historia en todo pasa a la vez, ¿no? Esto un poco para defender cuando los fanáticos se quejaban de que la línea de Tolkien era importante. Este es el problema. Estás cambiando toda la historia. Entonces Amazon lo que hizo, yo escuché un poco a los showrunners y decían de que lo que querían era tener Númenóreanos y elfos, o sea, querían tener todos los personajes en una historia. Y armaron esta cocoa que ahora no sé cómo van a salir. Por eso el showrunner ahora está diciendo, no sabemos a dónde nos va a llevar esta historia, porque tienen que inventarse todo. La corrupción de Númenor termina dándose por llevar a Sauron a Númenor. Y sin embargo ya está corrompida. Igual, canónicamente todavía no ha pasado la guerra, digamos, contra Sauron, entonces, bueno, ponele, ¿no? Pero también, la primer muerte de Sauron se dio en Númenor. Entonces, Sauron ya murió, supuestamente, no sé por qué.
no tiene mucho sentido. Que es cuando destruyen su cuerpo y tarda, no me acuerdo si era 100 años en volver a formar, o 1000 años en volver a formar su cuerpo. Entonces, y decide ya, o sea, no puede tomar su forma bella y decide tomar una forma que dé miedo y gobernar por miedo y con poder, ¿no? La historia de Sauron es muy parecida a la de Gollum. Sauron está corrupto por Morgoth. Él, con su poder, que ya está corrupto, corrompe el anillo y el anillo corrompe a Gollum. Entonces lo que ves en Gollum, de pasar de un hobbit a Gollum, es lo que le pasa a Sauron. Cuando dicen, porque Sauron no es malo, no, o sea, como Maiar, él no era malo, a él le gustaba el orden como Morgoth. A Morgoth, él se une a Morgoth porque cree en el orden. No, ya estaba hablando de corrupto Sauron, eso. Manatí, No es cierto. ayer me explicabas que se dejó capturar, ¿no? Aparentemente. Claro. Eso por ahí mucha gente no lo tiene claro. Está bueno quizás que lo... Bueno, el tema es así, los Númenóreanos van a la ayuda, ¿no? Con el asedio, con la guerra que tienen los elfos, van los Númenóreanos, pero van, según Tolkien, según los libros, dice que el problema que tenías Ar-Pharazôn no era de que no solamente era que estaban atacando a los elfos, sino que en un momento Sauron se proclama el dueño del mundo prácticamente. Y Ar-Pharazôn pensaba de que el dueño del mundo era él. Nadie le iba a quitar eso. Entonces va a ayudar en la guerra con toda la fuerza númenoriana y finalmente lo terminan capturando. Y dicen de que era tan vasto el poder de los númenóreanos que sus propios soldados corrieron. Entonces, Sauron se entrega y se arrodilla y se humilla frente a Ar-Pharazôn, pero en realidad era lo que él quería para poder empezar a trabajar de adentro. Y una de las cosas que dicen es que los númenóreanos no sabían de los anillos porque los elfos no se los habían contado. Entonces, utilizando el poder del anillo, que de hecho ahí te muestra la locura de Sauron. Sauron decide partir su poder para depositarlo en un anillo que lo podés perder y podés quedarte sin parte de tu poder. O sea, ese era el grado de locura que ya tenía Sauron ante la corrupción, porque él no consideraba como una posibilidad el perder el anillo. Lo cual es fascinante. Si te pones a pensar en la historia, hubieron muchos dictadores que les pasó lo mismo, ¿no? Se embriagaron de poder en un momento y los errores que cometieron fue por considerar imposible que pasara cierta cosa y terminaba pasando. Y bueno, claro, dicen de que Sauron pasó en muy poco tiempo de estar preso en Númenor a estar tipo consejero del rey, ¿no? Y bueno, y ahí empieza a comerle la oreja a Ar-Pharazôn. Y lo primero que hace es justamente que a Ilúvatar lo nieguen prácticamente y que empiecen a adorar a Morgoth. Y los manda a cortar el árbol blanco. Antes de cortar el árbol blanco, Isildur se lleva uno de los frutos y de ahí sale, si mal no recuerdo, el árbol, creo que es, no me acuerdo si era el de Minas Ithil o el de Gondor, creo que el de Gondor era. Pero el árbol blanco viene de ahí, viene del árbol que estaba en Númenor. Entonces, te pones a ver, y en la línea de Tolkien tiene sentido porque pasaron cientos de años. O sea, se los estoy contando a muy grosso modo.
tratando de hacerlo lo más simple y lo más bajado a tierra posible. Pero todo esto pasó en casi 2000 años. Y fíjense de que Amazon lo que hizo fue comprimirlo en, no sé si un año. No sé si llegamos a un año. Entonces, claro, eso es te lleva a hacer una narrativa caótica. Porque son muchas cosas que están pasando. O sea que Celebrimbor no es que se juntó con Sauron, vino y le dijo con sus pelos al viento, hola, soy Anatar. No, agarró, trabajó con él, le dijo, mirá, me mandaron los Valar, se pusieron a trabajar. Él era rey de su... O sea, Gil-galad es el rey supremo de los elfos, pero no tiene jurisdicción sobre Eregion. Es como un título que sí, que si necesitan algo, van con él, pero él no domina Eregion. Él está en Lindon. Son como reinos separados. Entonces, esa es la parte, por ejemplo, que yo no sé por qué no hizo así Amazon, porque era hasta más fácil, no le tenés que decir nada a Gil-galad y podés decir, bueno, que Celebrimbor por su cuenta lo hizo porque no le tiene que rendir cuentas a nadie. Hay una alusión porque dice que Celebrimbor, este es mi reino. Capaz que se alusiona a eso. Puede ser, pero no lo aclaran. Te dicen como que él es súbdito de Gil-galad y en realidad no lo es en el texto original. No tiene por qué decirle. Si no quiere, ¿no? Porque es su reino. Entonces, digamos, no sé ni en qué año me quedé, porque creo que yo ya... Bueno, el tema es así. La corrupción se empieza a dar en Númenor, se empieza a dar una corrupción dantesca. Empiezan a hacer sacrificios, prenden fuego el árbol blanco y pierden el favor de los Valar. Pasa un montón de años, eh, pero un montón de años, y los Númenóreanos están divididos entre los fieles y los no fieles. O sea, y estos, digamos, seguidores del maestro de Sauron. ¿Qué le dice Sauron? Bueno, Sauron les ofrece lo único que los Númenóreanos no tienen. Los Númenóreanos habían conseguido una vida más prolongada que el resto, pero no tanto como la de los elfos. Fue un regalo de Ilúvatar. Me parece que fue Ilúvatar el que le dio la extensión. Pero ellos querían la inmortalidad. Entonces les dijo que los Valar no les estaban dando la inmortalidad y que ellos tenían que ir a tomarla. Y que el dios que sí les podía dar la inmortalidad era justamente Morgoth. A ver qué dice acá Arcángel. Qué locura. ¿Y cómo justifica que los personajes se queden cruzados de brazos porque no deberían estar ahí, pero jamás se quedarían al margen? Y conveniencia de guión, es lo único que se me ocurre, la verdad. Porque si no, no tiene sentido. La cosa es que a quienes usaban y por qué escapan los fieles de Númenor, bueno, porque habían empezado a sacrificarlos en honor a Melkor. O sea, en ese momento, y como sumo sacerdote que era Sauron, empiezan hacen el templo para Morgoth y empiezan a sacrificar fieles a más no poder. En el 3310 más o menos es que ya Ar-Pharazôn está viejo, ve la muerte venir. Y ya había pasado en Númenor, y eso había empezado el declive, que lo habían dicho en los comentarios y tenían razón. El declive de la ruptura con los Valar empieza antes. Pero ya había un caso de uno de los reyes de Númenor que en lugar de, cuando dejaban de ser rey, esperaban la muerte acostados en cama, como se ve en la primera temporada. Pero uno de esos reyes no quería morir y
siguió hasta que se volvió chocho y bueno, digamos que no es muy bien recordado porque justamente era incapaz de poder gobernar. Por eso tenían que hacer el pase de poder al siguiente mientras aún tenían uso de sus facultades. El tema es que construyen el gran armamento que es la flota naval más grande, que dicen que era como un continente moviéndose. Sauron lo que les da a los Númenóreanos, aparte de, digamos, esta promesa que si adoras a Morgoth te van a dar la vida eterna, era conocimiento que ellos no tenían, que él sí tenía, como ex Maiar. Bueno, es un Maiar, pero corrupto. Y eso le permite hacer armamentos. Y se transforma en una especie de imperio Númenor. Y por eso es también que quieren oro y quieren poder. Es un lugar de buena gente, sí, es un lugar de buenísima gente, ¿no? Entonces, Al-Pharazôn, viendo de que estaba perdido y que iba a morir, es convencido por Sauron y le dice, mirá, querido, yo te diría esto, vos sos imparable, acá no te para nadie, vámonos con los Valar, vamos para Man, que no sé si se ve, se está viendo el mapa, sí, ¿no? Ay, no, perdóname, Manati. Yo te estuve cambiando imágenes, pero ahí te lo puse. Ahí está, perfecto. Amán es esto, ¿no? Y acá está Númenor. Los Númenóreanos tienen prohibido viajar hacia acá. Solo pueden viajar hacia acá. Los únicos que pueden viajar para acá son los elfos, que después vamos a explicar cuando hablemos de Círdan. Los Númenóreanos solo pueden ir para acá. Y ya está. Y no podés ir para acá. Bueno, ellos agarran y dice Ar-Pharazôn, me parecería de puta madre irme con una flota invasora. Ay, Dios. A atacar a los Valar. Y apropiarme de la inmortalidad. Y vos decís, genial. No, no hay fallas. No hay fallas en el razonamiento, ¿no? No hay falla, no hay ninguna falla en el razonamiento. Entonces, no, es que no hay fallas. No hay fallas, ningún tipo de fallas. Entonces, cuando el tipo pone un pie, dicen de que antes de bajar a Aman, el buen hombre pensó, capaz que estoy metiendo la pata, literal. Y metió la pata literal, porque en cuanto puso un pie, según se comenta, Ilúvatar dijo, hasta acá no te banco más. Tiró una montaña que mató a todo el ejército númenoriano, cambió el mundo, abrió una grieta, hundió Númenor y no quedó nada. Pero le había avisado a los fieles para que abandonaran Númenor, y dicen que un huracán o un viento fuerte los empujó hacia la costa. Es la Atlántida, guachón. No es que termina como. Se basó en el mito de la Atlántida para hacer a Númenor, ¿no? Y en ese mismo año, o sea, llegan a las costas de la Tierra Media, Elendil con sus hijos fundan Gondor y Arnor y, digamos, tienen a sus hijos Isildur y Anarion. O sea, Isildur nació, es la Vendi de Elendil. Y claro, Umbar, que está al sur, quedaron los hombres del rey. Vieron de que los del sur siempre son problemáticos. Se dice que hubieron magos azules ahí tratando de que no acumularan mucho poder. También se dice que estuvieron en el este. Bueno, cuando digamos, empieza
la derrota de Sauron con la batalla de Dagorla es por el 3434. Fíjense en que del 1500 al 3434, son 1934 años que nos estamos, a casi 2000 años nos estamos saltando. Ay, te querés matar. ¿Cuándo es, digamos, derrotado por Gil-galad y Elendil, Sauron? En el 3440. Y bueno, y en el 3441 se toma. ¿Lo leíste? Sí, No sí. lo puedo decir. Igual estamos hablando de una cerveza, para que la gente sepa. El que no sabe, estamos hablando de una cerveza cerveza. del bananero. Acá no hay nada En el raro. 3441 se considera como el año de la derrota de Sauron por Isildur, que en realidad fueron Elendil y Gil-galad. Lo que hizo Isildur fue cortarle el dedo, sacar el anillo, y cuando lo tenía que destruir dijo, yo me lo llevo a casa, lo voy a vender. No, me lo quedo como pago por la gente que he perdido y por el daño. Y bueno, finalmente el peor error que justamente termina marcando al, a, a toda su familia.